Entre el juicio injusto y la cruz del Gólgota se extiende una de las caminatas más dolorosas jamás registradas en la historia de la humanidad. Apenas menos de 1 kilómetro, pero cargado de un peso eterno. La distancia entre el pretorio de Pilato y el Gólgota, el lugar de la ejecución, no supera los 700 metros en línea recta. Hoy sería apenas una caminata de pocos minutos. Pero aquel día, para Jesús, fue una eternidad marcada por el dolor. Había sido azotado sin piedad por los látigos romanos, cuyos extremos llevaban huesos y metales afilados. Su espalda, lacerada hasta exponer carne y hueso. Su frente sangrante, coronada de espinas. Su cuerpo debilitado por el juicio, el desprecio, la humillación y el abandono. El sol del mediodía caía como plomo ardiente sobre la piedra de Jerusalén. El aire, denso y polvoriento. La multitud, hostil. Y sobre sus hombros, el peso del instrumento de su ejecución, el madero de la cruz. Se estima que la cruz completa pesaba entre 45 y 55 kilos. Pero lo más probable es que Jesús llevara solo el patíbulo, la viga horizontal, que ya por sí sola podía pesar entre 30 y 40 kilos. Imaginemos un cuerpo extenuado, cubierto de heridas abiertas, cargando un tronco áspero y macizo, que presionaba contra sus llagas con cada paso. Cada metro recorrido no fue solo un avance físico, fue una batalla espiritual, una entrega de amor supremo. 700 metros. Un trayecto tan corto en distancia y tan infinito en significado. Camino al Gólgota, las 7 caídas del Redentor. La puerta del pretorio se abrió con un chirrido largo, como si las mismas bisagras sufrieran por lo que estaba por suceder. Los soldados salieron primero, haciendo retroceder a la multitud. Luego, Jesús apareció. Su figura era un rastro de sombra y luz. Llevaba las manos atadas, la cabeza inclinada por el peso de la corona de espinas, y sobre sus hombros lacerados descansaba el madero pesado de la cruz. El cielo estaba despejado, pero un extraño silencio se cernía sobre la ciudad. No era un silencio natural. Era como si la creación entera contuviera el aliento. Primera caída. Apenas dio unos pasos por la pendiente que salía del palacio, Jesús cayó. Las rodillas se le doblaron, la cruz se le vino encima. El polvo se mezcló con la sangre de su rostro. Un soldado lo pateó en el costado, impaciente. Jesús no se quejó. Solo respiró hondo y trató de incorporarse. Y lo hizo. Se levantó, con esfuerzo, como quien sabe que aún le queda camino por andar. Segunda caída. La subida se hacía más empinada. El sol comenzaba a calentar la piedra de las calles. El sudor se mezclaba con la sangre. La túnica pegada al cuerpo. Jesús avanzaba, tambaleante. La multitud murmuraba, algunos lloraban, otros insultaban. Y otra vez, cayó. Esta vez más fuerte. El rostro golpeó la piedra, la corona se hundió más. Un grupo de mujeres gritó. Pero Jesús se incorporó otra vez, sin decir palabra. La Verónica. Entonces, entre la muchedumbre, una mujer abrió paso entre los soldados. Pequeña, decidida, con los ojos llenos de lágrimas. Era Verónica. No dijo nada. Solo se acercó, con un paño blanco entre las manos, y limpió el rostro de Jesús. Y en ese momento, su gesto de amor quedó eternizado, la santa faz se imprimió en la tela. El rostro de Dios, dolorido y glorioso, quedó allí, como un regalo para la humanidad. Con un fuerte golpe de uno de los soldados fue apartada inmediatamente. Tercera caída. Jesús siguió. Pero el cuerpo ya no respondía. El peso de la cruz, el dolor de las llagas, el abandono, todo se acumulaba. Cayó de nuevo, por tercera vez. Esta vez tardó más en levantarse. El silencio era absoluto.
A lo lejos se oía el balido de una oveja, como un eco del cordero que caminaba hacia el sacrificio. El Cireneo. Fue entonces cuando los soldados, al ver que Jesús no llegaría al Gólgota con vida, se detuvieron. Tomaron a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, y lo obligaron a cargar la cruz, Marcos 15:21. Simón la tomó a regañadientes, con temor. Pero al sentir el peso del madero, algo en él cambió. Caminó al lado de Jesús. Sus ojos se cruzaron. Y desde entonces, su vida jamás fue la misma. Cuarta caída. El descanso que supuso compartir la cruz fue breve. Jesús cayó de nuevo. La rodilla raspó la piedra, la sangre volvió a manar. Simón quiso ayudarlo, pero los soldados lo apartaron. Jesús se apoyó en la cruz para levantarse. Y lo hizo. Siempre lo hacía. El judío errante. Cuenta la tradición que un hombre, un judío, gordo y mal encarado, estaba apostado en una puerta, miró con desdén al Nazareno. Y escupió al paso de Jesús, era un zapatero. Le gritó, «Apártate y camina más rápido». Jesús lo miró con profunda tristeza y le dijo, «Tú caminarás hasta que yo regrese». Desde entonces, ese hombre, conocido como el judío errante, vaga por el mundo, testigo perpetuo del dolor del Redentor. Quinta caída. El polvo se le metía en la boca, en los ojos. Las piedras serían sus pies. Y una vez más, Jesús cayó. La cruz lo arrastró. El silencio volvió a reinar. Nadie lo levantó. Él solo lo hizo. Porque así lo quiso. El buen samaritano. Un joven, al ver la escena, no pudo más. Era extranjero, samaritano. Quiso darle un poco de agua al Nazareno, pero uno de los soldados solamente le permitió darle un sorbo, después le pateó la taza, el buen samaritano se arrodilló al paso de Jesús y lloró. No pudo acercarse más, pero en su alma sintió una compasión tan pura que su corazón fue sanado para siempre. Jesús lo vio. Y aunque no hubo contacto, el samaritano fue tocado. Sexta caída. La colina ya estaba cerca. El aire se hacía más denso. Jesús cayó nuevamente. Esta vez sus labios tocaron la tierra y parecía besarla. Porque por ella, por esa tierra humana, caminaba hacia la muerte. Séptima caída. A unos pasos del Gólgota, ya sin fuerzas, cayó por séptima vez. El número de la perfección. El número del descanso de Dios. Era como si su cuerpo dijera, hasta aquí llegué. Pero aún así, con todo el cielo en contra y el infierno a sus pies, se levantó. Una última vez. La crucifixión. En el Gólgota lo despojaron de la túnica que se pegaba a sus heridas. Al quitarla, desgarraron carne viva. Lo tendieron sobre el madero. Las manos abiertas, entregadas. Los clavos entraron con estrépito, atravesando carne, hueso y silencio. Fue alzado. Jesús miró al cielo y dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Y cuando todo terminó, cuando Jesús entregó el Espíritu y la tierra tembló, un soldado romano se acercó. Tomó su lanza y la clavó en su costado. Juan 19:34. De la herida brotó sangre y agua. No solo signos de muerte, sino de vida. Era el corazón abierto del Salvador, fuente inagotable de misericordia. Aquí termina el camino, pero también comienza la redención. Ahora damos paso a tradiciones cristianas que se establecieron después de la crucifixión y que hasta hoy forman parte importante del cristianismo, pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios sobre el video, que nos regales tu like y que actives la campana de notificaciones para que YouTube avise cuando subamos nuevo contenido. De antemano te lo agradezco y sé que puedo contar contigo. Bien, dicho esto sin más, continuemos.
Las sombras del Gólgota, entre dados, cruces y rayos. Jesús ya estaba clavado al madero, suspendido entre el cielo y la tierra, colgado entre dos ladrones. El cuerpo lacerado colgaba con dificultad, los músculos tensionados por la postura, las costillas visibles, la sangre marcando un lento camino desde sus sienes, sus manos y sus pies. Bajo la cruz, los soldados romanos se sentaron. Como si no estuvieran en presencia del acto más sagrado de todos los tiempos. Encendieron un pequeño fuego. Se quitaron los cascos. Y entre risas y gestos rudos, sacaron los dados. Sobre una losa plana de piedra, comenzaron a jugarse las pertenencias del condenado, su cinturón, sus sandalias, su manto. Pero cuando tomaron la túnica sin costura, tejida de una sola pieza, uno de ellos dijo, no la rompamos. Es valiosa. Echémosla a la suerte, a ver a quién le toca. Desde entonces, los cristianos recordaron ese acto de profanación y banalidad con repudio. Por eso, durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, se evitaban los juegos de azar. Porque recordar los dados lanzados junto a la cruz era recordar el desprecio con el que fue tratado el Cordero de Dios, Juan 19, 23, 24. El manto sagrado. Cuenta la tradición que el soldado que ganó el manto se llamaba Cayo Casio Longinos. Era un centurión endurecido, acostumbrado a las ejecuciones. Pero aquella túnica no lo dejó en paz. Al tocarla, sintió una extraña paz, y al mirarla por la noche, tenía la sensación de que alguien lo observaba con amor desde su interior. Y no solo eso, fue él quien, más tarde, tomaría la lanza y la clavaría en el costado de Jesús, Juan 19, 34. Al ver brotar sangre y agua, comprendió. Cayó de rodillas y exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, Marcos 15, 39. Desde entonces, Casio se convirtió. Guardó la túnica como un tesoro sagrado, y según las leyendas, se retiró del ejército, se hizo discípulo de la verdad y murió mártir, con el corazón transformado. Dimas y Gestas, los dos caminos. Mientras tanto, en el Gólgota, el tiempo parecía detenerse. El sol se oscurecía. El aire era espeso. A ambos lados de Jesús, los ladrones sufrían el mismo suplicio. Gestas, a la izquierda, retorcido por el dolor, miró a Jesús con desprecio. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros, Lucas 23, 39. Pero Dimas, desde la derecha, con voz débil, lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros merecemos esto, pero Él no ha hecho nada malo. Lucas 23, 40, 41. Y entonces miró a Jesús, como solo un corazón arrepentido puede mirar. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús volvió el rostro, bañado en sangre y luz, y le respondió con una ternura infinita. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El soldado que recibió una gota de la sangre de Cristo. Entre los centuriones y soldados que escoltaban la crucifixión aquel día, uno en particular se mantenía en silencio. No era el más cruel ni el más piadoso, simplemente obedecía órdenes, como todos. Su nombre se ha perdido en el tiempo, aunque algunos textos lo identifican con el centurión Longinos, al igual que al soldado que clavó la lanza en el costado de Jesús, Juan 19, 34. Pero otros relatos sostienen que era un soldado diferente, uno del montón, anónimo, olvidado por los libros, pero recordado en el cielo. Mientras el sol del mediodía se oscurecía repentinamente y el cielo se cubría de tinieblas, como lo narran los evangelios, Lucas 23, 44, este soldado miraba al crucificado. Un trueno sacudió el Gólgota, y en medio de la penumbra, una gota de sangre, lenta, cálida, densa, cayó desde la cruz. No fue una salpicadura, sino una caricia directa, como si el cielo lo eligiera.
Esa gota le cayó justo sobre el rostro, cerca de los ojos. En ese instante, como si un velo se rasgara, el soldado comprendió. Comprendió quién era aquel hombre, comprendió su propia dureza, y su corazón, endurecido por años de guerra, de obediencia ciega, de brutalidad, se quebró. Se dice que cayó de rodillas, llorando. Mientras otros soldados se repartían las ropas de Jesús y se jugaban su túnica, Mateo 27:35, este hombre no pidió nada más que perdón. Más tarde, abandonó su lanza y su escudo. Se retiró a vivir como peregrino y predicó en silencio, sin palabras, con su vida. Algunos textos antiguos lo presentan como un mártir cristiano. Otros afirman que aquel toque de la sangre de Cristo le devolvió la vista espiritual y que desde entonces vio el mundo con los ojos del alma. Esta leyenda tiene una enseñanza profunda: ninguna gota de la sangre de Cristo cae en vano. Y quien es tocado por ella, jamás vuelve a ser el mismo. La hora nona, la tierra se estremece. Fue cerca de la hora nona, las 3 de la tarde, cuando ocurrió. El cielo se oscureció completamente, como si el universo guardara luto. Un viento frío comenzó a soplar. Y desde el cielo despejado, surgieron truenos. Rayos partieron la lejanía. La tierra comenzó a temblar con fuerza, las rocas se partían, Mateo 27:51, y en el templo de Jerusalén, el velo del santuario, ese que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Jesús, mirando al cielo, exclamó: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Luego, con voz ya casi imperceptible, pero llena de paz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y entonces, inclinó la cabeza, y expiró. El Gólgota quedó en silencio. Los soldados, antes indiferentes, ahora temblaban. La multitud se dispersó, golpeándose el pecho. El cielo, oscuro, lloraba. Y en el alma del mundo, una grieta se abría, para que entrara la luz de la redención. Las nubes negras de la ignominia se abrieron un poco, dando espacio para que un rayo de sol, dorado, iluminara la cruz del Cordero y brillara para la humanidad, solo un rayo de esperanza.